el 40. Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 15, y después vamos a leer el verso 40. Dice: y atravesando Frigia, está hablando de Pablo, Timoteo, Lucas, Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Están hablando de Asia Menor, no es Asia, el país oriental. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. A veces los no de Dios son direccionales también, amén. Dios dirige por medio a veces de las circunstancias. Si usted persiste y mire que la puerta se cierra, pues de Dios que la está cerrando. Pero a veces quiere que insistamos. Hay que saber, hay que conocer la voz del Espíritu. Verso 9. Verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mire qué interesante, dice dando por seguro, ¿verdad? Que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, mire, me llama la atención a mí que dice el apóstol Pablo, porque estábamos seguros de que el Señor nos guiaba. Sin embargo, dice que ahí estuvimos por algunos días. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y leemos el último versículo ahí, del 16, verso 40, dice: entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo estuvo 2 veces, fue impedido por el Espíritu Santo a ir a predicar a determinado lugar. Entonces el Señor a Pablo le tenían que impedir que predicara. A Pablo le tenían que impedir. A nosotros, ¿qué? A nosotros nos tienen que empujar. Bien, entonces Pablo dice, estando ahí muchos días, generalmente la técnica de la predicación de Pablo era ir a las sinagogas, y ahí él le predicaba primero a los judíos, y generalmente en las sinagogas, porque la sinagoga es una casa de oración que se hicieron por causa de la dispersión del pueblo de Israel. Entonces, las sinagogas, para que hubiera una sinagoga en una ciudad, tenían que haber por lo menos 10 hombres judíos, que eran los que constituían la sinagoga. Pero en esa ciudad, en Filipos, no había sinagoga. Entonces las mujeres sí habían mujeres judías, entonces ellas, como no habían sinagogas donde ir a orar, ellas decidieron ir al río a orar, ¿verdad? Y ahí, en ese lugar, estaba Lidia. Entonces dice que ellos, a mí me llama mucho la atención, que estuvieron muchos días, y entonces, Pablo se enteró, dice, allá en el río están unas mujeres orando. Eran judías, no eran convertidas al Señor. Entonces dice que Pablo les habló, y ahí dice, nos retrocedemos aquí al verso, gracias hermana por estar atento, dice, el día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, nos sentamos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. El tema, Lidia, punta de lanza. Este es mejor dicho, el título que le puse yo a la lección en esta mañana. Una mujer llamada Lidia. Esta Lidia dice que era de la ciudad de Tiatira. Y es bien interesante porque Tiatira es de Asia Menor. Y entonces ella se había venido a Filipos, a una provincia de Macedonia,
Entonces, esta Macedonia queda en lo que es hoy Europa, ¿verdad? Y ella se había venido a ese lugar. La Biblia no dice por qué, como ella era una mujer negociante, entonces ella vendía, dice, púrpura. Eso es, la púrpura, si ustedes han oído, era el color que se le ponía a unas telas finas que usaban solo los reyes y las personas muy adineradas. La púrpura parece ser que se sacaba de un molusco y era muy escasa. O sea, en otras palabras, Lidia vendía un producto exclusivo y para gente exclusiva, así como quien dice, para la high, ¿verdad? Mire dónde el círculo donde Lidia se movía. Entonces, pero lo interesante es que Lidia tenía hambre de Dios, ella buscaba a Dios y apartaba tiempo para Dios. Entonces no hay excusa como para no cerrar la pulpería, como para no apartar el tiempo para buscar a Dios. Tengamos o no dinero. Yo pensaba en esto. Lidia tenía dinero para tomar taxi, para agarrar un carro, para lo que sea. Esto es más, Lidia tenía su propio vehículo para irse a la oración, ¿verdad? Esto es más, tal vez le daba jalón a otras, como hace mi hermana aquí. Pero ¿sabe qué? Para buscar a Dios, hermana, lo que se necesita es disposición. Y como a usted le gusta que yo le cuente, cuando yo estaba cipota, yo le decía, Señor, que me falte la comida, pero que no me falten los 30 centavos para ir a la iglesia. Literalmente me faltaba la comida, pero nunca me faltaron los 30 centavos del bus para ir a la iglesia. Eso sí, 30 centavos del bus y caminaba 20 cuadras para ir al bus. Entonces es el hambre y la necesidad de ir a buscar el rostro del Señor que tenía Lidia. Ok, ese es un puntito bien importante. Les hablaba de que número uno aquí, el lugar de procedencia de Lidia era de Tiatira, de Asia Menor, y ella vino a vivir a Europa, a otro continente. Hermanos, en Dios no hay casualidades. Dice Hechos capítulo 17, versos 26 y 27, dice que Dios estableció el límite de la habitación de los hombres para que cada uno le busque. Lo voy a leer porque aquí nomás está. Hechos capítulo 17, verso 26. Mire qué maravilloso. Dice, Pablo está predicando y entonces dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Mire qué lindo. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Mire. Y dice, y les ha prefijado el orden y los tiempos y los límites de su habitación. Dios prefijó el orden, el día y el lugar de su nacimiento. ¿Por qué no soy europea? ¿Por qué no soy alta? ¿Por qué no soy...? Miren, Dios sabe por qué somos chaparros. Porque si fuéramos altos, ¿quién nos aguantara? ¿Se ha fijado usted que esto solo es como una comparación, pero en general la gente alta siempre anda así y se mira como bien humilde. Pero nosotros los chaparritos no hayamos cómo estirar, y yo así, ¿verdad? Para vernos más. Entonces, Él ha prefijado, dice, el orden de los tiempos. Él prefijó el orden en que usted y yo, ¿por qué no nací cuando por qué no conocí al Señor? No, porque Dios prefijó el día y la hora en que usted iba a nacer y los límites de su habitación. La Biblia dice, al pobre y al rico lo hizo Dios. Entonces, sin embargo, por azares del destino, yo me imagino que es por negocio, la Biblia no lo dice, tan probable que Lidia era viuda, ¿verdad? Por lo que se deduce ahí de ella. Entonces, es probable que voy a cambiar de vida. Macedonia era también una ciudad también donde podía hacer mejores negocios por la gente que había ahí, y se fue, era lista para el negocio Lidia. El punto es que ahí en el lugar, ¿qué vamos a aprender nosotros aquí? Que en Dios no hay casualidades. Mire, hermano, en el lugar donde usted está, usted puede ser bendición de Dios con las personas que se rodean. Mire, hermano, tengamos esa mentalidad. En el lugar donde yo soy bendición. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Mire, nosotros tenemos un concepto de que andamos buscando, a ver quién me bendice. Tenemos que cambiar de mentalidad. La Biblia dice, te bendeciré y será bendición. Es usted. En el bus que usted va, hermana, no asaltan los ladrones,
porque usted va allí. El bus no se quema porque usted va allí. Usted dígale, Señor, yo tomo autoridad y yo reprendo y en el nombre de Jesús y te vas, ¿verdad? Pero tengamos esa mentalidad de que yo, donde yo estoy, yo soy bendición. Dice, te bendeciré y serás bendición. Entonces dice que no fue casualidad que Lidia estaba ahí. Mire, tan no es casualidad, hermanos, que el apóstol Pablo quería seguir predicando en Asia. De ahí quería ir, que quería ir a Bitinia, que quería ir allá al otro lugar y el Espíritu se lo impide y mira una visión y aparece un hombre macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Y entonces Pablo se va para Europa sabiendo de que Dios les iba a abrir puertas. Sin embargo, ¿y dónde está el hombre? Decía Pablo, ¿y dónde está el hombre? Y el hombre era Lidia. ¿Sabe por qué? Esto lo estoy diciendo yo, esto no lo encontré en ningún lugar. ¿Por qué el hombre era Lidia? Mire, en Cristo Jesús dice, no hay hombre ni hay mujer, somos uno en Cristo. Y el Señor quería, por medio de Lidia, establecer una congregación, establecer el cuerpo de Cristo allí en Europa. Ahí se levantó una congregación que es la iglesia de Filipos, la carta que le escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Y se estableció en la casa de Lidia. Fue la primera convertida en el continente europeo. Mire, hermano. Hay otro asunto que yo quiero que miremos nosotros aquí. Dice, creo que no apunté la cita, pero por ahí en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2 creo, y también está en Mateo 4, y si lo apunté, no sé por dónde debe estar. Si no lo apunté, pero lo vamos a leer. Vamos a ver. Isaías capítulo 9. Mire, la vez pasada leímos esto. La hermana Mariana predicaba de que somos luz. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo, este es el punto, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, ¿saben que es triste hoy en día? A Europa, la etimología de Europa parece que es tierra del sol poniente, o sea, del atardecer. Yo he oído que le llaman tierra de oscuridad y no es cierto que es el país donde está en oscuridad, más oscuridad ahorita Europa, hermano. Usted le pregunta a una persona que vive en París, le pregunta a usted a una persona que vive en Alemania, le pregunta a usted a una persona que vive en Holanda, que vive en Suiza. ¿Hay congregaciones? No hay. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué hacen con las congregaciones? Con los templos, porque eran los templos muy lujosos. ¿Sabe qué hacen? Los desalojas y ponen restaurantes y ponen centros de baile y ponen otra cosa, nada que no tenga que ver con Dios, hermano. O sea, Dios quiere llevar a través de nosotros luz a las tinieblas. Entonces, ¿cuál es el punto que les quiero decir? Que nosotros, hermanos, seamos nosotros o seamos nuestros hijos, nosotros somos luz. La palabra del evangelio es luz. Y Lidia, repito, fue la primera mujer convertida en Europa. Y ella fue punta de lanza, hermano. Y a través de ella, mire, como una persona que usted le hable del evangelio, esa persona, ese pan se va a multiplicar. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas porque no sabes cuándo va a volver a ti. Dice, siembra por la mañana tu semilla y en la tarde no dejes de reposar tu mano. Mire, a veces somos bien aplicados para el trabajo nuestro, para el trabajo de la casa. Sí, somos aplicados, pero para el evangelio, hermano, usted puede ser bien hacendosa y bien lo que usted quiera, muy buena administradora, pero perdone, nada de eso le va a tener ganancia allá arriba. Y no quiere decir que no lo hagamos. Sin embargo, lo que es para vida eterna, como le dijo el Señor a Marta, María escogió la mejor parte. Y no es que María fuera vagana, es que le da la prioridad y el tiempo al Señor que se merece. ¿Ok? Entonces, esta mujer, por darle la prioridad al Señor, a la tierra de oscuridad le dio luz. Y entonces Lidia abrió su casa, hermano, abrió su casa para la predicación del evangelio.
vamos a enfocarnos aquí. Dice que cuando Pablo predicó, Lidia estaba atenta. Aquí hay dos cosas. Una, Lidia estaba atenta a lo que Pablo decía y el Espíritu de Dios tocó el corazón de Lidia para que Lidia atencionara. Entonces, usted va a aprender esto, usted predica la palabra. Mire, hermano, número uno, la salvación es un regalo de Dios. Entonces, Señor, cuando oramos, en este caso, vaya, por nuestros hijos, nuestra familia, el inconverso, Señor, la salvación es tuya. Si el Señor no abre el corazón, nadie viene a mí si el Padre no lo atrajere. Es el Espíritu Santo el que toca el corazón. Así como dice, y el Espíritu tocó, envía tu Espíritu, envía tu palabra, que tu palabra toque los corazones, que tu palabra haga la obra. Por supuesto, sin embargo, aunque la salvación es un regalo de Dios, como dice Efesios capítulo 2, verso 9, Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? No por obra. Sin embargo, dice Romanos 10, capítulo 13, lo vamos a leer, hay responsabilidad. ¿Por qué le enseño esto, hermano? Porque usted tiene que saber doctrina y usted va a predicar esta palabra, la va a multiplicar esta palabra que usted está escuchando. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 16 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído? Mire, Lidia tenía religión, pero no tenía Cristo. ¿Verdad? Entonces, usted mire a su amigo, a su hermano, a quien quiera. Mira, aquí aprende este mensaje, mire, a una persona religiosa. Mire, Lidia iba a orar, pero no tenía Cristo. Hasta que llegó Pablo y ella comprendió la palabra. Y ella se bautizó. Dice, ¿cómo creerán? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han escuchado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verso 16, ¿qué dice? Ayúdame. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El Señor pone fe para que seamos salvos. Sin embargo, dice aquí, no todos obedecen al evangelio. O sea, ahí hay responsabilidad humana. Estamos en Romanos capítulo 10, verso 16, ¿verdad? Mas no todos obedecen al evangelio. En cambio, Lidia escuchaba porque quería saber. Lidia dispuso su corazón para oír la palabra del Señor. Esto es maravilloso. Ok, bien, entonces nos vamos otra vez a Hechos, ¿sí? Hechos 16. Mire, hermano. Hechos 16. Dice aquí que Lidia creyó y se bautizó. Y entonces ella pidió. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, ella y su casa fue bautizada. Hermano, ¿quién tiene aquí parientes inconversos que quieren que se conviertan al Señor? Todos tenemos parientes inconversos. ¿Sabe qué hizo Lidia? Mire, hermana, Lidia dijo, bueno, la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa, que es lo que hacemos nosotros. Lidia no hizo eso. Lidia llevó a Pablo a su casa. Lidia llevó el evangelio a su casa. Llevemos el evangelio, llevemos las buenas noticias. Hermana, ¿cómo podemos nosotros llevar las buenas noticias? Bueno, en primer lugar, usted puede orar y decirle, Señor, dame tu palabra. La vez pasada yo les testificaba que aún hasta para mi nieta, ¿verdad? No me enseñé, porque es que ella es maestra, y si no es maestra, ella es directora. No me enseñé, me dijo. Ay, y a la fuerza no me va a meter. Yo me afligí, le digo, Señor, en el nombre de Jesús, dame la gracia, oré, hermano, oré al Señor y le dije, Señor, dame la gracia para hablarle a mi niña tu palabra. ¿Cómo es posible que le voy a hablar a otro y no le voy a hablar a él? Y Dios es tan lindo, tan maravilloso que Dios escucha la oración. Una noche le estaba leyendo léeme la palabra. Okay, leímos la palabra, ¿quiere que se la explique? Sí. Después de la lectura se la expliqué y ella quedó, wow.
Es que así explicadita es mejor la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque es Dios el que da la gracia. Amén. Entonces, ¿cómo llevar la palabra de Dios a nuestra casa? Número uno, pidiéndole a nosotros, Señor, dame mi palabra para mi hijo, para mi hija. Hermano, usted a veces, si a los niños cuesta hablarles, no se diga un muchacho o un hombre, no le dan a una hermana. Usted le dice, ¿me permitís hablarte? No, le dicen. No quiero. Y tapan los oídos, está como que usted les está hablando y están zumbando. Peor hoy en día con este asunto, ¿verdad? De la tecnología. Por un oído le entra y por el otro le sale. Entonces, dame tu palabra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Lidia fue astuta. Ella llevó a Pablo, llevó el evangelio, prestó su casa. A veces no todos podemos predicar, pero podemos llevar a alguien que predique. Ahorita se están pidiendo hogares para discipulados. Es una buena oportunidad para que la palabra llegue a nuestra casa, amén, y para difundir el evangelio a otros. ¿Ok? Entonces dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea Él. Eso es Hechos, ahí está en Hechos, en el 16:30, es cuando el Señor le habla a Cornelio. Leamos. No todas las conversiones son iguales. La de Lidia, el Señor, ahí mismo, el capítulo 16. A Lidia el Señor tocó su corazón. En el caso del carcelero de Filipo, porque dice ahí que después estuvieron en la casa de Lidia y de ahí salieron a predicar como acostumbraba Pablo. Y entonces había seguían yendo al río a predicar y le salió una muchacha con un espíritu de adivinación. Estos son los adoradores de Dios, estos les traen la palabra de verdad, y fastidiaba a Pablo, porque el diablo también predica el evangelio a su manera. El diablo, y mire hermano, a veces por eso es que a mí me encanta la doctrina, porque hermano, si nosotros no tenemos doctrina, no sabemos si nos está predicando el diablo o nos está predicando de parte de Dios. Si no leemos la palabra, usted no va a saber. Decía el hermano Otto, es más difícil discernir la luz de la luz. No le citó la Biblia el diablo al Señor Jesús. Mire qué atrevimiento. Tírate, si a sus ángeles mandará que tu pie no tropiece en piedra, que te guarden en todos tus caminos. Lo que no le citó fue el siguiente versículo, que pisarás al león y al dragón. El Señor le dijo, al Señor tu Dios obedecerás y a Él solo servirás. La palabra, hermano, nos va a hacer discernir qué voz es la de Dios y qué voz es la del diablo. Porque el diablo, que el Señor le reprenda, cita la Biblia. Cita la Biblia. Por eso es que, entre paréntesis, usted, hermano, no sea como las ovejitas literales, que andan comiendo hierba en cualquier lado y se encuentran con hierbas venenosas. Usted mira que al chat, y mandan esto, y mandan lo otro, y mandan de uno, y mandan de aquí, y mandan de allá. Tenemos nosotros que saber discernir. Eso ya es un paréntesis. Ok, entonces dice que por causa de esa endemoniada, ahí mismo en el capítulo 16, metieron a la cárcel a Pablo. Hubo un terremoto y el carcelero de Filipo se arrepintió y creyó en el Señor. Entonces es ahí cuando dice Hechos 16:30, dice que el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se sentó el carcelero a esperar que el Señor salvara a su familia. No. Dice el verso 32, léalo hermano por favor. ¿Sí? Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor a él y a todos. Hermano, es provocar que los nuestros escuchen la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Porque hasta ahora, no me diga usted que no, pero es cierto. Hemos escuchado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero no le dicen lo que dice ahí, que ellos llegaron a predicar a la casa. Y entonces ahí, luego de la predicación del apóstol Pablo, se convirtieron y se bautizaron. Amén. Y entonces después lee usted ahí en el verso 40 que como habían llevado prisionero a Pablo, ¿verdad?
Luego que lo soltaron, un asunto ahí, entonces dice, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, Lidia, mis hermanos, era una mujer aquí colaboradora. Lea usted ahí, Lidia era valiente, Lidia era emprendedora y Lidia era decidida. ¿Por qué decimos esto, hermano? Hermano, predicar la palabra del Señor en esos lugares no era fácil. Si usted lee Filipenses, capítulo 1, verso 13, ayúdenme con la lectura, por favor, porque se les quita el sueño. Filipenses, capítulo 1, verso 13 y 14, vamos, rápido, y de ahí el 29 y 30. Filipenses 1, 13, capítulo 1, versos 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho a más a hablar la palabra sin temor. Mire qué tremendo. ¿Y el 30 qué dice? ¿Ya lo leíste? 29, 30, el mismo capítulo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Cuáles eran los conflictos de Pablo? Que lo encarcelaban. ¿Por qué lo encarcelaron? Si usted sigue leyendo ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, por causa de que Pablo le sacó el demonio, mire, que le quitó el negocio a aquel hombre, ¿verdad? El espíritu de adivinación a la muchacha, entonces metieron preso a Pablo. Hay un asunto aquí, mis hermanos. Pablo era ciudadano romano y creo que andaba con Silas, si no me equivoco. Ambos, me imagino, no sé si ambos, pero Pablo era ciudadano romano. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, si Pablo era ciudadano romano, y lo metieron no solo lo metieron en la cárcel, lo azotaron y lo azotaron fuertemente. En la ley decía que eran 40 azotes menos 1, 39, pero los romanos no, los romanos eran 50. A saber cómo lo dejaron medio muerto a Pablo y lo fueron a meter al cepo. ¿Por qué Pablo no se defendió? Mira, hermano, hay momentos, la Biblia dice de tirar piedras y hay momentos de recoger piedras. O sea, todo tiene su tiempo y Pablo escogió. O a lo mejor no tuvo tiempo, a lo mejor lo golpearon tanto que no tuvo tiempo de defenderse, ¿verdad? No tuvo tiempo de defenderse. Pero ahí importó más el hecho de que Pablo no se defendiera, que no dijera, yo no merezco esto, yo no merezco aquí, porque Dios tenía un propósito aún en el sufrimiento. Lo tenía con Pablo y lo tenía con el carcelero de Filipos. ¿Comprendieron ahí? ¿Ah? Dios tenía, mire, un día de estos vamos a ver ahí, ya que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver un testimonio de una mujer que ella la metieron presa, sí cometió un delito. ¿Te acuerdas del nombre de la mujer? No, ni yo. Ella cometió un delito, pero fue por ignorancia de la ley. Igual la condenaron, ¿verdad? Pero ella al principio pensó, yo soy tu sierva, Señor, tú me vas a defender. No, la metieron presa. Y entonces resulta que ya puesta en la cárcel, digo, bueno, Señor, aquí me voy a mentalizar como que estoy en un campamento. Y se mentalizó como que estaba en un campamento, porque iba a los campamentos juveniles y eran tipo así. Y entonces de repente el Señor le abrió, la pusieron a ella, una mujer se le acercó, y le dijo, nosotros hemos estado orando, pero orando fervorosamente para que el Señor nos envíe una mujer que sepa enseñar la palabra, porque era cárcel de mujeres, ¿verdad? Que sepa, y ganó a multitudes para Cristo ahí en la prisión. Por eso leímos, dice Filipenses 1, a ustedes se les ha concedido que sufran también. Miren, no nos engañemos, nadie quiere eso. Yo no quiero. Yo le digo, Señor, mejor ni pienso en eso. Yo lo que digo, Señor, es que tu palabra dice que nos vas a poner prueba, que no vamos a poder soportar, y es cierto. Amén. Pero la prueba que Dios nos ponga nos va a dar la capacidad de soportar. Amén. Entonces Lidia era una mujer que, a pesar de que era un peligro predicar el evangelio, amén, en ese tiempo,
como lo está haciendo hoy en día, o vamos a llegar a esa situación. Era un peligro. Ella ofreció su casa como un centro de operaciones para el evangelio. Por eso esta Lidia era valiente. ¿Por qué era decidida y emprendedora? ¿Por qué decimos esto? Porque les digo, si a ustedes les parece que soy una mujer digna y que, leámoslo aquí para atrás. Otra vez en Hechos. Sí, el verso, sí, el 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y no solo era colaboradora, valiente, emprendedora, decidida, sino que también era hospitalaria, era noble. Amén. Todas esas cosas. ¿Por qué decimos también que era decidida y valiente, hermano? Porque, repito, su casa, como dice el verso 40, fue un centro de operaciones ahí. Dice que entonces, saliendo de la casa, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Miremos Filipenses capítulo 4, verso 2. Así dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Que arreglen, lea el verso 3. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de... Mire cómo trata el apóstol Pablo a estas dos grandes guerreras del evangelio, Evodia y Síntique, peleoncitas, eso sí, como todas las mujeres, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? Que sean de un mismo sentir, no, que debe ser de esta manera, que yo digo que la otra, peleoncita, ¿va? Que sean de un mismo sentir, que arreglen sus problemas. Ahí el que es sabio es el que va a ceder, amén. Ok, entonces les dice el apóstol Pablo a estas mujeres de Filipos, les llama compañera, que combatieron, uno que lucha en compañía, combatieron juntamente conmigo en el evangelio. La predicación del evangelio es un combate, es un combate. Cuando nosotros venimos, aquí hay muchas servidoras, bendito, muchas colaboradoras. Entonces usted, les voy a un paréntesis aquí, mis amadas. Cuando estemos sirviendo, no platique. Ay, que fíjate que no, hermano, usted esté ya sea saludando al hermano, dándole la bienvenida, el que está dentro, mirando a los niños, y esté clamando. Yo estoy escuchando el mensaje y yo estoy clamando al Señor. Estoy clamando al Señor. Señor, habla a tu pueblo, glorifícate, toca los corazones. O sea, nosotros tenemos que saber, hermano, que esto es un combate espiritual. A veces estamos deleitando en la palabra, pero a veces estamos luchando con el pastor, hermano, juntamente. Dice que colaboraron, que combatieron juntamente conmigo en la predicación. ¿Qué le da a entender eso, hermano? Que combatieron en la predicación del evangelio. Y nosotros no estamos en la onda. Hermana, es que no lo sabía. Bueno, ya lo sabe. Que es un combate espiritual. De reprender al diablo, porque a veces el diablo, que el Señor lo reprende, usted viene feliz de la casa, pero lo encuentra a veces en cualquier lado, de que le va a dar la zancadilla, se la va a dar, adentro o afuera, pero se la va a dar. Entonces que es un combate, Señor, reprende al diablo, que se quite todo estorbo en tu obra, Señor, que tu palabra llegue, Señor. Cuando haya gente en los pasillos, no debe haber, parte del orden es que no haya gente platicando, hermanos, pero el culto se respeta. Usted va a un restaurante y dice prohibido las mascotas. Amén. Sí, es que tenemos un orden. Hay reglas, hay orden. Dentro de la casa del Señor hay orden. Entonces dice, a estas que combatieron juntamente conmigo. Y ¿sabe qué? La palabra colaborador es uno que lucha hombro a hombro con otro. ¿Usted cree que el pastor hace la obra solo, hermano? Nadie, hermano. Ni Cristo hizo la obra solo. Ni Dios, que es Dios, hizo la obra solo. Nos puso como colaboradores. Le puso a Adán estaba feliz en el huerto, pero dijo, no, Adán no está bien. Adán necesita a Eva. Y la sigue necesitando, hermano. Porque la Biblia dice, mejor son dos que uno. ¿Verdad? Porque si el uno cae, el otro le da fuerza. ¿Verdad? Yo una vez soñé que miré a mi esposo en el pasillo que tenemos en la casa, ¿sí? Yo lo miré arrodillado, orando, triste.
Y entonces en el sueño yo percibí como que él estaba solo. Percibí que Dios me estaba diciendo que él estaba orando solo. Señor, le digo, pero yo oro por mi esposo, yo oro juntamente con él. Entonces lo que entendí que Dios me estaba diciendo a mí era que clamara más. A los hombres les gusta sentirse fuertes, y lo son. Hermano, pues las mujeres somos fuertes. Miren, no se crea aquello que dice la mujer es un vaso frágil. La Biblia no dice eso. La Biblia dice la mujer es un vaso más frágil, pero se está refiriendo a su consistencia física y a su vulnerabilidad emocional. Pero en el Señor nosotros somos fuertes. Amén. Pablo le llama mis colaboradoras, alguien que pone la obra, que pone el hombro para que se lleve a cabo la obra. ¿No ha leído usted Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3? Dice que muchas mujeres seguían al Señor, habían sido sanadas y liberadas de espíritu inmundo y le servían con sus bienes. El Señor necesitando dinero. No estoy pidiendo dinero, solo estoy diciendo que ayudaban con la obra. A veces se mira bonito y todos a veces quieren estar en la parte de enfrente, pero lo de enfrente está bonito porque hay un equipo allá atrás. Amén. Hay un equipo allá atrás que está, mire, que está metiendo el hombro, intercediendo, clamando, luchando, haciendo que todo esté bonito, Entonces, el punto aquí es que esta Lidia era una colaboradora del ministerio, como menciona ahí Pablo en el capítulo 4, verso 3 de Filipenses. Amén. Ok, entonces vamos a estar en el orden, en el culto, en el orden de Dios, colaborando. Bendito sea el nombre del Señor. Lidia, para terminar, era, como se llama la palabra, punta de lanza. En el Salmo 127, 1 y 2, dice: sean tus hijos habidos en la juventud como saetas en manos de valiente. ¿Qué dice Isaías 49, 1 y 2? Y con eso terminamos. Isaías 49. Sí, lea, mi hermana, por favor. Isaías 49, 1 y 2. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Aleluya. Y me dijo, tómelo para usted, hermana, tómelo para usted. ¿Sabe por qué a veces? Mira, mi siervo eres, oh Israel. Yo soy su sierva, hermano. El Señor, esa palabra es para nosotros. Mi siervo eres. No se sienta inútil, siéntase útil. Que el Señor lo llamó a su reino para servir. Dice, ¿sí? Y mire cómo dice el 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido sus fuerzas. Nada hago en la iglesia, nada hago aquí, nada hago allá, hermano. Algo estamos haciendo en la obra. Que sea poniendo el hombro en la intercesión. Si el servicio que no se mira, el de la intercesión, nada funciona sin la intercesión. Nada funciona sin la oración. Sin el clamor, nada se hace en la iglesia. Entonces dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué venimos a esto? Lidia, hermana, una persona que se convirtió, una persona, puso su hogar. Nuestro hogar, si queremos que nuestra familia se salve, llevemos la palabra. Si vamos a las Europas, clamemos ahí, a donde quiera que andamos, hermanos, prediquemos el evangelio. Amén. Seamos punta de lanza como Lidia, pongámosle el hombro a la obra del Señor, porque ahí dice el Señor, dice, puso mi boca como espada aguda. Fíjese que si usted busca en la escritura esa palabra espada o lanza o flecha, que prácticamente eran los elementos con que peleaban en ese tiempo, generalmente se refieren a la lengua y a la lengua que habla mal, a la lengua que dice chisme, a la lengua que pleitea, a la lengua que destruye. Pero dice que Dios puso mi lengua, ya le cambió el sentido a la lengua. La puso para bendición
como espada aguda para bendecir a otros, mi hermana. Como punta de lanza, Lidia, seamos como Lidia. No sé si esta palabra a ustedes les inspira. Sí, Nos inspira. Amén. Le damos gracias al Señor.